¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Fond du Lac, Wisconsin. Acabo de entregar una carga que traje desde Nuevo Laredo y ya tengo mi siguiente despacho. Es para cargar en la ciudad de Romulus, en Romulus, Michigan, que está a un lado de Detroit. Los invito a ver este video si quieren ver cómo me va en el camino de regreso hasta México. ¿Sale? ¡Vámonos! En un cuarto de milla, gire a la izquierda en South Hickory Street. Gire a la izquierda en South Hickory Street.
registrado. Termina 12/21/21. Aplican restricciones. Limitado a nuevos clientes de Connect Internet 50 Mbps. Equipo, impuestos y otros cargos son extras sujetos a cambio. Después del periodo del contrato aplican tarifas regulares. Compara cargo por servicio mensual de Xfinity 600 Mbps con AT&T 500 Mbps, cada uno con una línea móvil Unlimited por un año al 10/06/21. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso móvil. Durante el evento Navidades Honda, descubre las alegrías de las fiestas con aventuras emocionantes en la Ridgeline, Civic o CR-V. Por tiempo limitado, compradores calificados pueden obtener 1.9% APR en la Ridgeline, CR-V o el totalmente nuevo Civic 2022. Encuentra hoy tu Honda perfecto en tu concesionario Honda local o compra en línea. Los concesionarios Honda de Chicagoland, Northwest Indiana. Visita chicagolandhondadealers.com para más detalles. Consulta con tu concesionario los detalles del financiamiento. No incluye. Voy a regar los arbolitos. Por aquí no hay baños. Ay, ya regresé. Por un ratito me sentí como que acababa de pasar la caseta de allá de Tultitlán, de la del Mexiquense. Se parece un montón. Dale, vámonos. Allá atrás está otro igual parado. Y ahora sí, regando los arbolitos igual. Todavía faltan 4 horas. 4 horas para llegar a mi cliente, pero vamos a echarle ganas. Son las 8 para las 4. Sí, a las 8 de la noche voy a ir llegando. Si no es que como a las 9, porque voy a ir me voy a parar tantito a comer algo. Pero por ahí yo creo que donde encuentre un Wendy's voy a comprar una ensalada del Wendy's.
Listo, ya estoy aquí. No ha parado de llover en todo el camino. Voy a ir a reportarme a ver qué me dicen. Ya estuvo. Me mandaron a la puerta 118, ahí está. Vamos a ver. Lo bueno que aquí ya no hace tanto frío como en Wisconsin. Allí sí estaba como a 0 grados. Ya estuvo, ya me cargaron. Nada más que ya me acabé mis horas de servicio. Ya nada más me voy a estacionar por ahí
Y ya me arranco en la mañana. Ya ahorita no voy a llegar muy lejos. Mejor aquí me quedo. Por lo menos ya estoy cargado. Bueno, pues voy a acomodar. Nos vemos en la mañana. ¿Qué pasa, amigos? Buenos días. Hoy es sábado. Aquí estoy en el lugar donde cargué, miren. Aquí estoy todavía. Ya ahorita estoy alisando los documentos, estoy llenando los documentos que me piden para pagarme los viajes. Ahorita los voy a escanear con el teléfono y los voy a enviar pues para que me paguen. Y el ticket de la báscula, a ver si se alcanza a ver bien. Para que el ticket de la báscula digital, pues para que me lo paguen también. Ese solo lo saco del archivo de imágenes. Y listo. Muy bien. Empezar a laburar. Voy a hacer mi pre-trip y después me arranco, ¿vale? Vámonos. Gire a la derecha en Bamboo Road. En media milla, gire
el tornado. Me mandaron un mensaje avisando que había riesgo de tornados por toda esta zona de Baú. Lo bueno que ya se desvió de mi ruta, esperemos que no se regrese. Si alcanzan a escuchar, pero está fuertísimo el aire. Este lado, nada. Pasando, ya hasta salió el sol. Si hubiera venido hacia mi ruta ese tornado, hubiera yo parado en lo que pasaba. Pero ya se fue. Ahora sí, vámonos.
park wherever the damn well, please. We're too close, Sagan. Quería seguirle otra hora, pero si de por sí ahorita ya está bien lleno aquí, más tarde no quiero imaginarme cómo van a estar los demás paraderos. Entonces, con esto es suficiente. Por hoy ya estuvo. Ahorita voy a comer, ya saben, y voy a ir a darme un baño. Y tengo que terminar de editar un video que sale mañana. Hey gente, buenos días. Hoy es domingo. Ya me voy a jalar. Hoy le voy a dar, yo creo que otras 500 millas. Ahí vamos con calmita. Pero sí, ya se la saben. Ahorita hacer el pre-trip y darle otro rato. Aquí ando dándole su chocadita al camión. Les quería enseñar que aquí en Estados Unidos no nada más entran los camiones mexicanos, también entran los de Canadá. Miren, viene de Mississauga, Ontario, ese carrote. Ayer estaba platicando con un amigo también que venía de Canadá. Fue ayer o fue antier, pero fue antier. Ontario, Quebec, Texas, Arizona, California, México. Vámonos.
detalles. Hay muchas cuestiones en las que podríamos profundizar mucho más y hacer preguntas comprometidas, porque los medios de comunicación mayoritarios describen estas consecuencias financieras como algo propio de la naturaleza de los mercados, de la economía y del capitalismo, cuando eso no es así. La política actual está en manos de ladrones que buscan el beneficio de otros ladrones, aunque sea a costa de la desaparición de la clase media estadounidense, que se quedará sin absolutamente nada. Cuando Obama heredó el desastre financiero del 2008-2009, dijo que no había que mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Es decir, que no se impartiría justicia por los delitos cometidos, con lo que no hubo incentivo alguno para solucionar el problema. Y sigue sin haberlo, porque las élites, que son las que controlan las instituciones y los medios, ofreciéndole a la población la versión de la realidad que más les interesa, siempre encuentran alguna excusa para explicar los problemas, como eso de las fuerzas exógenas, que es a lo que se agarran para no reconocer que la culpa la tienen ellas, los medios y la emisión de moneda. Es más, si un presentador estrella de la televisión, que es un auténtico generador de opinión, se embolsa 10, 20, 30, 40 o 50 millones de dólares al año, ¿quién va a importarle más? ¿Uno de esos deplorables de Iowa, por ejemplo, que cobran $50,000, o uno de sus amiguitos de Manhattan que ganan 50 millones al trimestre? Seguro que con estos últimos es mucho más amable a la hora de explicar e interpretar la realidad económica. Y además, siempre encontrará una excusa para justificar sus comportamientos. Además, tampoco es un delito sin víctimas como pretenden hacernos creer, porque como consecuencia de este latrocinio a gran escala, cada año mueren de sobredosis de opiáceos 90.000 personas. Imagina cómo sería un país en el que los pirómanos, por cada casa que quemaran, recibieran 10 nuevas. Pues bien, así es Estados Unidos hoy en día. Se habrán convertido en la mayor tenedora de viviendas del país cuando consuman el crimen. El grupo BlackRock ya es el mayor propietario de Estados Unidos. Efectivamente. El caso es que la emisión de moneda es la que le permite a la élite ser la primera en acceder a los intereses cero y, por tanto, quedarse con los activos cuyo precio encima se ve incrementado por dicha emisión de moneda, lo cual dispara el patrimonio de esas personas. Pero es que ahora encima tenemos inflación, y la inflación a quien más perjudica es a la clase trabajadora, que vive al día y sin apenas ahorros. Unos ahorros que encima se ven engullidos por dicha inflación, como reflejan los siguientes datos procedentes de Alemania. Buenos días desde Alemania, donde continúan las presiones inflacionistas. Los precios al por mayor en Alemania han experimentado un incremento interanual del 13,2% en septiembre frente al 12,3% de agosto, en lo que constituye el mayor aumento mensual en términos interanuales desde junio de 1974, tras la primera crisis del petróleo. En agosto y septiembre del 2021, los precios al por mayor han subido un 0,8% intermensual, y el gráfico es de lo más elocuente, con ese incremento parabólico que vemos. Vamos, que la actual crisis provocada por la emisión de moneda recuerda mucho a la crisis del petróleo de los años 70. Los bancos centrales, cuando emiten moneda, pecan de temerarios y arrogantes porque dan por hecho que serán capaces de controlar la inflación que provoca esa medida.
cuando la historia nos ha enseñado que ese control no es posible. Da igual que hablemos de la crisis de los 70 tras la decisión de Nixon de cerrar la ventana del oro, de la hiperinflación en la República de Weimar, de lo ocurrido en Zimbabue, en Venezuela o en Irán, o ahora también de lo que está sucediendo en Turquía. Eso es lo que pasa cuando se emite moneda a ese ritmo. Y la verdad, resulta sorprendente que Alemania vuelva a caer en el mismo error que durante la República de Weimar. ¿Qué pasa, gente? Aquí estoy en la filita de el diésel. Aquí en un Love's parece que está más barato y hay bastante clientela. Ya llevo esperando aquí un ratito. Ya merito me toca. Después de aquí vamos a ir voy a llegar a Memphis y de ahí rumbo a Little Rock, Arkansas. Y antes de Little Rock voy a pasar a un restaurante y les voy a grabar ese lugar, la cachimbita gabacha. ¿Sale? Vámonos.
Y llegué, amigos. Ya hace hambre. Aquí estoy. Fíjense esto. Muy parecido a como es en México. Están los camiones estacionados. Está el restaurante. El amigo feliz. Aquí está, si quieren venir, está en la salida 193 de la Interestatal 40 entre Memphis y Little Rock, Arkansas. Miren, ya llegó mi platillo. Es una tremenda, tan pequeña. Ya regresé. Ay, quedé bien lleno. Ahora sí, hay que seguirle. Voy a darle otro rato, siquiera en lo que se me baja la comida. Yo creo que voy a llegar a Malvern y ahí me paro a dormir.
mañana les sigo. Estoy llenador. ¿Vale? Vámonos. Me quedan 4 horas. Gire a la derecha en East Main Street. Gire a la derecha en US 63 Highway N. Gire a la derecha en US 63 Highway N. Pues amigos, ya estoy de vuelta. Relación de aspectos, Estoy si queremos cambiarla, esta es la trabajando en los videos. Diferentes herramientas donde hasta incluso la podemos personalizar. Si yo Voy a le doy seguir clic editando ahí, los yo que ya puedo tengo y modificar todos estos valores. estoy al tomando cual un se cursito. adapte mi proyecto. En mi caso, Un curso de cómo utilizar el editor de videos para meterle mejor calidad a los videos que he estado haciendo. ¿Vale? Llegué aquí a Malvern, en Arkansas. Aquí voy a pasar la noche y pues bueno, ya en la mañana sigo grabando. Por lo mientras voy a entretenerme trabajando en esto para darles mejor calidad. Los veo en la mañana. ¿Qué pasa, gente? Ya estoy de vuelta, aquí ando cocinándome un huevo para hacerme un sándwich. Hoy es lunes, hoy sí le madrugué un poquito. Paré a las 6 de la mañana. Y aquí estoy en Italy, Texas. Primero estoy ya. Mañana llego a Laredo. Mañana yo espero entregar antes de mediodía. Antes de mediodía entregar
el remolque ahí a donde lo llevo. Ahorita son las, ni sé qué hora es, son como mediodía. Es la 1 de la tarde. No, pues sí le avancé buen rato. Manejé como 6 horas, creo. Bueno, tengo este pan. Se los recomiendo bastante. Pan de harina germinada. Está muy sabroso y es saludable además. Voy a poner jitomate, aguacate y el huevito que ya está por acá, casi listo. Y su mayonesa McCormick. Bueno, aquí voy a estar un ratito. Estaba viendo que allá adelante hay un poco de tráfico. Parece que hay un tramo en reparación. Entonces me voy a esperar un ratito aquí. A ver si lo alcanzan a ver. Está en rojo. Ahí. Está como a 3-4 millas. Está relativamente cerca de donde estoy. Entonces yo creo que me voy a echar un baño aquí también. Y en 1 o 2 horas me arranco ya para terminar con el último tramo del día y estacionarme, y ya mañana será otro día. Ok, sale, voy a echarme esto y ahorita nos vamos. ¿Qué pasa, mi gente? Buenos días. Hoy ya es martes. Ayer ya no les grabé cuando me paré ahí en Italy, Texas. Después me arranqué. Pues no me moví mucho, llegué aquí a Troy, Texas, y ya aproveché toda la tarde de ayer para terminar de editar un video que estaba pendiente y ya quería subir, pero déjenme, quiero mostrarles esto. Cuando ya están llenos los truck stop, se empiezan a quedar los compañeros estacionados ahí, como pueden. Aquí está la fila de este lado. De este lado está la fila y vean cómo se quedan. Es que ya cuando llegas tarde, ya todos los lugares están ocupados, y si ya no tienes tiempo para moverte, pues no te queda de otra más que quedarte ahí atravesado hasta que se quede algún lugar disponible. Así pasa, a mí me ha pasado muchas veces también. Si puedes evitar eso, pues parándote temprano, o sea, terminando temprano. Como este amigo está llegando a la mera hora que ya empieza a ver un poco de lugares. Por ahí está mi dirección a estacionar. Pero bueno, son las 6 de la mañana, me parece, van a ser ya las 6 de la mañana. Entonces ya hoy llego a Laredo a entregar esta caja y a ver qué más sale. Ya este es el tramo final, ¿vale? Vámonos. Gire a la derecha en McKee Street. Después tome la primera calle a la derecha.
Gracias. You have 5 hours and 36 minutes of remaining drive time. Listo. Esta cajita aquí se queda. Chéquenle que estoy dejando con gomitas, para que después no me la traigan sin gomitas, por favor. Exactamente donde debería de estar. Estas cajas les llaman directas, porque más bien si las botas aquí en el patio, aquí se quedan en lo que le hacen el papeleo necesario para llevarlas a México. Y eso me da tiempo a mí de que me pueda ir por otra carga. No es necesario que esté yo esperando aquí a que salgan los papeles. Lo que no se debe de hacer es descargarla aquí. Ahí está, y con ese botón ya liberé la quinta. Ya pude desenganchar. ¿Todo? Gracias. De volada. Excelente servicio. Vámonos.
acabo de hablar a los que tienen el despacho en Nuevo Laredo, en México. A ver si tenían carga para allá y si hay, ahorita me lo voy a llevar. Entonces, que voy a terminar este video. Muchas gracias por verlo. El siguiente va a ser cómo llevar una carga a México. ¿Vale? Muchas gracias, amigos. Cuídense. Denle like.